Gracias, Alex. Definitivamente el autocuidado es una de las formas en las que obtenemos un equilibrio saludable, pero la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué no lo estamos disfrutando? Porque es que esto no se convierte en una opción que podamos nosotros realmente aprovechar. Bueno, y eso es lo que vamos a tratar hoy, porque ¿por qué no lo disfruto? Porque realmente no lo hago parte de lo que debería ser para mi vida. Hoy con nosotros está la psiquiatra Isabel Arias, quien nos va a guiar en este proceso y a entender qué es lo que nos genera tanta culpa y por qué no le estamos dando prioridad. Bienvenida. ¿Cómo me le va, Isabel? Mucho gusto en saludarte, Dani. Muy bien, todo en orden por dicha. Bueno, contanos, porque yo creo que todos tenemos conciencia de que el descanso, que el autocuidado debe ser parte de nuestra rutina. Pero ¿por qué no le estamos dando ese lugar? Porque lamentablemente se nos ha olvidado que el autocuidado es la forma en que yo obtengo bienestar físico, emocional, mental, y lo hemos convertido poco a poco en un producto más o en una obligación más que yo tengo que cumplir de acuerdo a ciertos estándares y a ciertas expectativas de la sociedad. Me llama la atención porque datos del Ministerio de Salud reflejan la importancia de la salud mental aún más con todo lo que ha pasado después de pandemia, pero los índices reflejan que en el último año alrededor de unos 10,000 personas fueron diagnosticadas con depresión. Y esto también podría ayudar a prevenir un poco este tipo de situaciones que se pueden salir de nuestro control. Por supuesto, el autocuidado está en la base de prevenir cualquier enfermedad mental. Y ciertamente estamos viendo desde la pandemia cómo la tercera ola, como le llamaban por aquella época, nos está aplastando y las cifras en salud mental están mostrando datos súper alarmantes. Si la población empieza en la individualidad a cuidarse mejor, a tener ciertas prácticas para prevenir su propia enfermedad, digamos, para procurar su propio bienestar, en el colectivo podemos tener un mayor impacto y hacer que todos tengamos una mejor salud mental y se va a beneficiar en cadena, digamos. Me llama la atención algo, porque es que nosotros a veces preferimos estar ocupados en el hacer y en ocasiones estamos tan agotados, pero sigue siendo para nosotros más importante que un espacio personal. Porque lamentablemente creemos que tenemos que estar haciendo, mantenernos productivos porque hemos estado metidos en esa lógica desde muchos lugares. Usted tiene que trabajar, usted tiene que tener un título, usted tiene que hacer ejercicio para tener cierto peso, cierto cuerpo, ¿verdad? Y nos hemos metido en esto, consumir y consumir y consumir, a veces para tener el chunche, digo yo, ¿verdad? A veces hay gente que trabaja por tener el tele, no para ver tele, sino por el chunche que es, ¿verdad? De cuántas pulgadas, de qué características. Entonces no nos ocupamos de nosotros mismos y no nos priorizamos, sino que estamos en la lógica de producir y consumir. Pero ya se nos olvidó lo rico que es ver para el ciprés. Eso te iba a preguntar, ¿podríamos decir que en la lista de autocuidado está el no hacer nada? Como Cristian Castro, que él lo tiene muy claro. Sí, y que ciertamente tiene el privilegio de poder no hacer nada. Pero vamos a ver, es que a veces creemos, estamos tan metidos en esta lógica de consumo que a veces creemos que el autocuidado es ir al spa, ir al gimnasio, boutique de yoga o ir al hotel 5 estrellas. Pero a veces el autocuidado es no hacer nada. Sentarnos con una taza de té caliente, un cafecito caliente en la tarde mientras llueve y ver la lluvia caer. Dejar el celular apagado y apartarlo un ratito para no estar ahí metidos en redes sociales que tanta ansiedad nos genera a veces, como a este señor que pescaron en ese concierto, ¿verdad? O a veces sentarnos con una persona cercana y conversar, tener una conversación como esta, compartir ideas, eso nos relaja. Isabel, ahora que mencionas esto, y creo que es lo que todos analizamos también, pasa que como que ya la rutina acelerada es parte nuestra, de nuestro sistema, es parte de lo que todos los días vivimos. ¿Qué pasa con el cerebro? Porque nos cuesta también tomar una decisión de voy a desconectar esto para poner otra cosa. Porque nuestro cerebro se acostumbra, como quien se hace adicto al cigarro, a estar recibiendo ese estímulo constante. Y no aprendemos a postergar la gratificación. Si uno se lee un libro o si uno empieza a entrenar un ejercicio, vos tenés que pasar un tiempo antes de obtener esa gratificación, en el orden de días o meses. Pero, por ejemplo, en las redes sociales, donde hay algoritmos diseñados para que vos consumas y consumas y consumas videos cortititos, ¿verdad? Ya a uno le dicen, para que un video pegue en Instagram no puede durar más de un minuto. Eso hace que tu cerebro reciba gratificación inmediata. Entonces nos cuesta mucho relajarnos porque estamos todo el tiempo sometiendo a nuestro cerebro a ese estímulo permanente y lo vamos a buscar. Nos volvemos adictos a eso. Eso es lo que le pasa a alguien con un cigarro cuando se vuelven adictos a la nicotina, porque la nicotina dispara una y otra vez en el cerebro. Y lo que pasa muchas veces es que no lo reconocemos.
Ajá. Porque un alcohólico, hasta que no se detenga y reconozca su alcoholismo, no va a hacer nada para trabajarlo. Si estamos viviendo en esta adicción al trabajo, a las redes o a estar conectados siempre haciendo algo, pues no lo vamos a trabajar si no reconocemos que estamos en esa adicción. Ahora, ¿será que en el momento que nos detenemos en el silencio o en el espacio personal, hay un temor a escucharnos a nosotros mismos? Definitivamente diste en el clavo. A veces preferimos distraernos y uno oye mucho a la gente, no, para no pensar en tal cosa o para no sentirme de tal forma, busco en qué distraerme. Nos cuesta mucho conectar con nosotros mismos, volver el foco hacia adentro, escucharnos y apreciar lo que sentimos porque a veces no sabemos ni cómo nombrarlo. No tenemos idea de esto es enojo, es tristeza, es soledad, es frustración. Y sentimos que esas son emociones negativas que no queremos tener y las rechazamos. Y sin darnos cuenta las empezamos a acumular y aquello explota a veces como una olla de presión en el momento menos pensado. Y de ahí viene la irritabilidad o de ahí viene la depresión o de ahí viene la ansiedad. Entonces tenemos que aprender a estar a veces quieticos oyendo nuestro diálogo interno. Eso es algo que hay que aprender. Mira, me voy a detener en este punto y esa frase, el diálogo interno. ¿Cómo logramos tener ese diálogo interno cuando hay situaciones que nos tienen comprometidos, tal vez heridos, o una realidad que tenemos que afrontar pero no sabemos cómo? Entonces de verdad evadimos ese momento, evadimos esa situación. ¿Qué recomendarías para que alguien logre empezar a hablarse a sí mismo y que ni los temores ni el dolor lo terminen abrumando? Cada quien tiene que encontrar las cosas que lo nutran y lo gratifiquen. No hay una receta de cocina que aplique para todo el mundo. De pronto a vos te cae bien ir a caminar al bosque y ver verde y ponerte descalzo sobre el zacate. A otra persona puede ser que le sirva irse a tomar el café con la abuelita. A otro puede ser que le sirva leer un rato por las noches o hacer una pausa y respirar. Entonces cada quien lo que tiene que buscar es actividades que le hagan sentirse bien, no para cumplir las expectativas de los demás ni las recetas de moda que te pueden salir por ahí, sino ver qué cosas, aun por mínimas que sean, te dan gratificación y te dan bienestar. Ahora, ¿qué hacemos? Porque quizás no está ni siquiera en la lista el autocuidado, el espacio personal. No está dentro de nuestras listas de tareas. ¿Cómo tomamos ese tiempo para que esto sea realmente parte de? Ahora, y que no lo veamos como un checklist, nada más. Correcto. ¿Cómo logramos integrarlo a nuestra vida cotidiana? Tenemos que entender que poner límites saludables a las cosas que nos hacen daño finalmente se convierten en la forma de darme yo las cosas que necesito para poder entregar a los demás. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo no tengo paz, si yo no tengo bienestar, si yo no tengo calma, probablemente no se lo pueda transmitir a las personas que están a mi alrededor. Así tengo que empezar a priorizar espacios que son para mí, que al principio alguno podrá decir, es que es muy egoísta porque va a hacer el ejercicio todos los días en la mañana o todos los días en la tarde. Pero de pronto esa es la forma que esta persona necesita para bajar los niveles de estrés, para estar más tranquilo, para llegar a la casa con más disposición y obviamente logrando un acuerdo con las otras personas de la familia, empezar a encontrar los pequeños espacios y, como digo yo, ponerlos en el horario. Usted sabe que tiene que trabajar de 7 a 4. Bueno, sabe que de 4 a 5 tiene un ratito para, no sé, hacer ejercicio, para leer, para tomarse un té y empezar a programarlos y respetarse usted mismo esos espacios que necesita. Y tenemos que autoconocernos también, porque a veces decimos, ok, tómese el espacio, haga esta tarea, y no sabemos ni qué hacer, porque ni siquiera nos podemos ubicar en alguna de esas cosas que nos llenan. Y lo digo, vamos a ver, porque alguien dice, ay, qué ligero habla Dani. Yo viví el burnout, que para mí eso fue un momento en donde en mi vida yo ya sentí que no había más que hacer, ya me sentía quemado. Pero muchas de las cosas que empecé a recordar era que no tomaba mi espacio personal. Correcto. Trabajaba para obviamente, la labor que hacía con mis jefes, trabajaba para la gente porque era un área de servicio, trabajaba para mi familia, trabajaba para todo el mundo menos para mí. Y de repente esa historia pues se me voltea en contra y, como bien anotaste, no tiene uno la posibilidad de decir, ah, ok, tengo para dar, porque ya estaba, como quien dice, la olla sin agua. Exacto. Eso es súper importante. Quienes hemos pasado por burnout, porque también me incluyo, nos podemos dar cuenta de ese momento en que más bien aquello que disfrutábamos empezamos a odiarlo y nos irrita cada mínimo detalle. Y tenemos que ver que somos como hasta como el teléfono celular, necesitamos recargarnos, ¿verdad? Como la plantita que necesita
sol y necesita agua, necesita un espacio para uno solo. Entonces, evitar que lleguemos a ese momento de la quemazón o de la ansiedad o la depresión es vital, porque salir de ahí a veces puede ser muy difícil y puede ser que no tengamos los recursos para salir de una condición de estas. Entonces, siempre que pensemos en autocuidado, no pensemos ni en obligación ni en egoísmo, pensemos en que estamos sembrando un terreno para que después podamos tener bienestar o permanecer en bienestar, porque a veces nos ponemos estos como checklist, como decís vos, y nos sentimos muy mal si no hacemos esa tarea que es para el autocuidado hoy. No, tranquilo, o sea, si no la hizo porque no pudo, también relájese, ¿verdad? Como el que hace dieta y un día se comió una galleta de chocolate, no pasa nada, ¿verdad? Mañana se vale, a veces, se vale, claro, darse el gustito. Porque es darse los gustos. Isabel, en ese aspecto también, yo creo que muchos de nosotros estamos analizando algo. Lo vemos como perder el tiempo, lo vemos como con culpa en ocasiones. Me siento culpable, uy, ¿cómo voy a hacer esto si tengo otras cosas que atender? La culpa es una emoción que yo siempre digo no sirve para nada, aunque no es cierto, porque la culpa es una alarma que tenemos en nuestra cabeza para decirnos hay algo que no estás haciendo bien, vaya, revíselo. Pero a veces nos quedamos ahí enclochados y no revisamos nada y no resolvimos nada. Lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos la responsabilidad, que es diferente a la culpa. Entonces, yo puedo sentirme culpable porque por estar haciendo ejercicio descuidé a mis hijos. Tal vez, pero también puedo pensar que es mi responsabilidad como mamá cuidarme, tener una buena salud física y mental para poder ser una mejor mamá para mis hijos, más tranquila, con mayor energía, con mayor paz. Entonces ahí le quito ese componente de culpa, porque me doy cuenta que es mi responsabilidad para con ellos cuidarme, ¿verdad? Entonces ese ejercicio lo podemos hacer siempre. En lugar de culpa, piense cuál es su responsabilidad y asúmala. Ahora, yo también veo que en esta lista, en ocasiones, cuando uno ordena las prioridades, pues hay algunas que vas a tener que cambiar de posición. O como decimos, hay que sacrificar algunas. ¿Cómo podrías recomendarle a alguien empezar a ordenar esa lista de acuerdo a ese nivel de importancia? Creo que tenemos que tener claro que yo tengo que estar de primero. Okay. Suena a veces muy feo y la gente cree que es egoísmo puro, pero es que si yo no me pongo de primera, yo no voy a poder, como decíamos hace un ratito, dar. Entonces yo tengo que darme cuenta qué es de lo que yo necesito en mi finquita para nutrirme yo. Que la cerca esté bien construida, que haya suficiente agua, que la tierra esté bien abonada y que haya luz. Pero si alguna de esas me falta, yo no voy a poder luego cosechar las lechugas y los tomates para dárselo a alguien más. Entonces, tengo que ponerme primero, porque eso se va a reproducir o a traducir en que yo le pueda dar a otras personas eso que yo quiero. Entonces, yo voy a trabajar mejor, voy a tener mejores relaciones interpersonales, voy a ser mejor mamá, mejor pareja, mejor trabajadora, si yo estoy bien. Entonces, por eso lo que yo siempre digo es, póngase usted de primero. Dese chance de frenar, no está haciendo nada malo, quiérase mucho y dejemos de ser esas personas que estamos siempre complaciendo a los demás porque nos olvidamos de nosotros mismos. He escuchado ya en varias entrevistas con algunos especialistas la importancia del sueño. También para lograr recuperar esto que es el descanso y que de alguna manera nos va a ayudar a ser más productivos al día siguiente. Pero hay factores que a veces no entendemos. Despertarnos a horas de la madrugada, no poder dormir, generar mucha irritabilidad o tener esos conflictos internos. ¿Es momento tal vez de analizar hasta dónde yo sé que puedo manejarlo solo o necesito ayuda tanto profesional o de medicamentos? No dormir es lo peor que le puede pasar al cerebro de una persona. De hecho, hay películas muy famosas de los 70s donde a una persona para torturarla lo dejaban con los ojos abiertos. La naranja mecánica, por más detalle. Ok. No dormir es sumamente dañino desde todo punto de vista. Nuestro sistema inmunológico nos enfermamos más. Nuestras células no se rejuvenecen tan rápido como antes. Nuestra salud mental se deteriora, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender que el sueño es fundamental. Nosotros necesitamos dormir en promedio entre 6 y 8 horas. Habrá quienes necesiten un poquito más y habrá algunos que duerman menos. Pero entonces tenemos que conocer nuestro cronotipo, que es como se llama, si somos más nocturnos o si somos más matutinos, ¿verdad? Y ojalá que nuestras actividades se acoplen a esos ritmos. Y entender que si yo estoy teniendo un despertar muy temprano y eso me está cortando las horas del sueño o me está costando mucho conciliarlo, no porque yo sea más nocturna, sino porque ya me dieron las 2, 3 de la mañana, yo tengo que revisar qué estoy haciendo o qué está pasando para que eso sea así.
Por ejemplo, si estoy consumiendo muchas pantallas, si mi alimentación está siendo muy pesada, si estoy muy estresado en el trabajo, si mi cama está incómoda y duermo con 3 chiquitos a la par, ¿verdad? Y revisar esas cosas para poder corregirlas y mejorar mi sueño, que se va a traducir en un mayor bienestar. Voy a andar menos enojado, menos cansado, etc. Si me doy cuenta que ya esas cosas no las puedo corregir yo, es mejor consultar. Hay médicos especialistas en sueño, estamos los psiquiatras que también atendemos sueño, un médico general, un psicólogo que puede ayudar muchísimo con rutinas del sueño para que la persona descanse y tenga mejor salud. Bueno, ya lo sabemos entonces, es una tarea para que en estos espacios que usted tenga de descanso se lo dedique a usted para que pueda darle a los que tanto ama y aquellas cosas que son valiosas que a veces dejamos de lado. Isabel, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden contactar? Muchas gracias, Dani. Me pueden contactar en el Hospital Internacional La Católica, en el 2246-3000, la extensión 385, y en Instagram, en mi página, doctora Isabel Arias-psiquiatra. Excelente, que por cierto, haces un podcast también, ¿verdad? También tenemos un podcast que está en las principales plataformas de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Excelente. Bueno, ya lo sabe, aquí hay una opción más para que usted siga disfrutando su día y, por supuesto, acompañados de Llegó la Hora.